Saludos, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar ahí con nosotras en 2x3 en Salud. Ustedes ahí en sus casas a esta hora, sábado en la tarde, tranquilos, y nosotras con muchísimo cariño llevando este programa lleno de contenido. Buenas tardes, amiga. Buenas tardes, Tati. La semana pasada no viniste. No, me tomé ese día. Te tomaste ese día, pero aquí estamos de nuevo con el mismo cariño de siempre. Así es. Lo que pasa es que estamos en esta etapa del virus. Yo había presentado un poquito de síntoma gripal y precisamente dentro de la prevención que se nos enseña, no tener contacto con otras personas hasta que no tengamos la certeza de que no se trata del virus del COVID-19, pues decidí hacer eso, quedarme mejor en casa, no venir al canal a exponer cualquiera de los chicos y técnicos que nos acompañan aquí, a ti también. Así es. Pero gracias a Dios me hice la prueba de PCR y salí negativa al virus, así que aquí estoy de nuevo con ustedes, todavía libre de COVID, digo yo. Vamos a esperar que siga así por mucho tiempo. Esa es la actitud de educación y de responsabilidad, el uso correcto de la mascarilla. Así es. Recordemos, no es debajo de la nariz que va, sino completa, que tape la nariz. Sí, nariz y boca. Nariz y boca. El lavado de las manos, esto nunca se nos puede olvidar, aunque nos lo digan 7,000 veces. Lavado de las manos con suficiente agua y jabón y distanciamiento, no tenemos que estar aglomerados. Así es, esas son las 3 medidas básicas. Si todos aportamos en ese sentido, pues estamos seguros que vamos a evitar la propagación del virus, que como sabemos estamos en una etapa. Los especialistas le llaman de diferente manera, pero sí sabemos que estamos en una etapa donde tenemos una alza, tanto en la positividad y uno de los indicadores que más preocupan, que es la ocupación de camas hospitalarias, que debemos evitar. Y ese, por ejemplo, ese ejemplo que tú ponías de lo que tú hiciste porque tuviste un acercamiento con alguien positivo, eso es lo que usted debe hacer. Si usted tiene algún síntoma, no acuda a su trabajo, notifíquelo a su empresa, al lugar donde trabaja, y no acuda y cuídese, hágase la prueba. Así mismo. También es necesario, Doris, tú me decías lo de otros virus que están circulando en la República Dominicana, que no necesariamente es COVID. Sí, recordemos que en esta etapa del año pues hay muchos casos de influenza, que también es una infección respiratoria también peligrosa, porque causa incluso muerte si no nos cuidamos. Y hay otros virus respiratorios que son muy propios de esta época. Mucho cuadro de exactamente, entonces eso exacerba los demás problemas, las personas sobre todo que tienen problemas respiratorios. Recordemos que aquí en el país hay la vacuna de la influenza, aunque se aplica a grupos más vulnerables, pero es bueno que también las personas se la apliquen, sobre todo los mayores de 60 años, los niños, personas que tienen embarazadas, personas que tienen alguna enfermedad de base, que se apliquen su vacuna. Y como tú dices, la prevención, el cuidado, eso es fundamental en estos momentos. Así es, también recordamos la necesidad de que los padres y las madres de familia lleven a sus niñas desde 9 años a vacunar contra el virus del papiloma humano. La vacuna previene por lo menos contra 3 o 4 cepas, ahora no preciso si son 3 o 4, que son cancerígenas y son las que producen el cáncer de cervix. El cáncer cervicuterino es prevenible totalmente, y hoy día nuestras niñas tienen de manera gratuita en los más de 1,000 centros de vacunación que tiene el Estado Dominicano. Y recordar también que el gobierno dominicano está haciendo gestiones para que tengamos en el país la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, que es el que produce la enfermedad COVID-19, y que cuando esté disponible esa es la manera de prevención, o sea, no debemos oponernos a vacunarnos, porque recordemos que esa es la única manera de que se ha logrado en el mundo erradicar enfermedades, como la viruela, para solo poner un ejemplo de ello. Así es. De manera que esa es nuestra recomendación del día de hoy. Con esta recomendación, lavado de las manos primero, uso de mascarilla correcto y no aglomeración, y después usar las vacunas que están disponibles en el programa de inmunizaciones, el PAI, que son gratuitas porque la pagamos nosotros con nuestros impuestos, ¿verdad? Exactamente, claro. Con esa recomendación nos vamos a ir a una pausa comercial, y entonces la invitación está. Hoy tenemos a un gran invitado, un médico de alto perfil, que nos va a hablar de lo que tenemos, de la pandemia. Entonces con él vamos a venir en el próximo segmento. Quédese con nosotros. 2x3 en salud. Gracias por continuar ahí. Altagracia le había dicho que tenemos un invitado de esos especiales que siempre tenemos en nuestro programa,
Y es un médico, un especialista, un científico que todo el pueblo dominicano no solamente quiere, sino que valora y respeta muchísimo. Es el doctor José Joaquín Puello. Con él vamos a hablar de COVID, de vacuna y de todo lo que tiene que ver con el sector salud dominicano. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes, no solamente por la invitación, sino en qué momento, ¿no? Que el país está viviendo un momento estelar desde el punto de vista de esta pandemia. Señores, óigame, ya tenemos 10 meses. 10 meses. ¿No? 10 meses, así es. Así es. Así es. Doctor, y hay que decirle al público, nuestro público que nos sigue, que en este año 2021, iniciándolo, el doctor José Joaquín Puello ostenta una posición que no tenía el año pasado cuando estuvo con nosotros. Así es. Ahora él es el director de la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar, esa mega obra que inició el gobierno pasado y que bueno, ya ha continuado y que está a punto de los próximos meses será iniciado. ¿Cómo se siente al respecto, doctor, con esa designación? No, muy bien. Tú sabes que todo eso inició, óyeme, tenemos ya Altagracia un poco más de 20 años. Se inició realmente con el doctor Balaguer. Ciertamente. Después lo siguió el presidente Fernández, después el presidente Medina. Y ahora el presidente Abinader, que tiene en sus manos una responsabilidad gigantesca, que es terminar lo que hace falta y entonces abrir toda la ciudad sanitaria. La verdad es que es un complejo muy grande, con muchas camas, cuidados intensivos, todas las especialidades de la medicina moderna, equipos de altísima generación, de verdad, no. Porque tú sabes que a veces hablamos de equipos de última generación y vienen muchos equipos usados del extranjero, ¿no? Así es. Pero estos son verdaderos equipos, son nuevos, de marcas reconocidas, que van a tener un buen mantenimiento y sobre todo que ese hospital va a estar destinado esencialmente al régimen subsidiado y a la gente que no tiene nada en que caerse muerta. Eso es muy importante, doctor. Una preguntita, ¿para qué fecha se tiene previsto? ¿Podría usted, ya que está ahí viendo todo el movimiento, se podrían estar empezando a dar los primeros servicios de ese hospital? ¿Y cómo va a ser su funcionamiento? ¿Qué papel va a jugar ese hospital para la atención de la población dominicana? Bueno, todo va a depender realmente de una decisión presidencial. Cuando ya la pandemia comience a amainar, entonces será la apertura. El presidente no lo ha anunciado todavía. Fíjense que todavía falta completar el gran hospital, el clínico quirúrgico, que todavía le faltan muchas cosas por hacer, pero se está trabajando intensamente. Está terminado el materno infantil. Ya el edificio A de Secanot, que es el que está contiguo hacia el Secanot viejo, está terminado, pero eso ahora mismo es un centro de COVID. Y el materno infantil hemos tenido que abrir donde están las emergencias de pediatría y de ¿cómo se llama?, de ginecología y obstetricia. Hemos tenido que abrir 36 camas de cuidado intensivo. Por cierto, esta tarde hay 9 ocupadas. Y tenemos entonces en la sexta planta, porque es un hospital, es un edificio de 7 pisos, en la sexta planta tenemos 60 camas de cuidado intermedio. Entonces falta todavía equipar el centro de monitoreo, terminar el equipamiento del centro de recolección y tratamiento de desechos, revisar las plantas, las bombas de agua, el parqueo soterrado, que como ustedes saben es enorme, pero ha sido ocupado por los equipos que se compraron para la ciudad sanitaria. La misma arborización interna, para que eso luzca verdaderamente como una ciudad sanitaria. Obviamente que tendrá también que mejorarse el entorno. Las calles tienen que ser asfaltadas, tenemos que cuidar que puedan transitar las ambulancias de manera libre. Miren, uno de los temas, y ustedes han estado las dos por allá, es el tema de las vías de entrada y salida de la ciudad sanitaria. Que la siempre, gente siempre ha sido un problema serio ese, doctor.
Así mismo es un problema. Y vamos Así a es, tener sí. entonces que hablar seriamente no solamente con la alcaldesa, el cuidado, señores, el cuidado de los espacios públicos. Igualmente, como dije, las vías de entrada y salida, porque un hospital de esa envergadura, que va en un momento determinado, cuando esté en pleno funcionamiento, serán más de 700 camas. Imagínense ustedes la cantidad de gente que va a estar entrando y saliendo. Entonces hay que respetar las leyes de tránsito. No se puede, obviamente no se va a poder andar en vía contraria. Hay que organizar a los motoconchistas. Es una labor, la verdad que es una labor. Y por supuesto, el entorno en algún momento también tendrá que ser mejorado. Yo pienso, doctor, Este va a que ser un programa próximo que vamos a hacer completito con usted y la ciudad sanitaria, porque cuidado si se va prácticamente el año con tantos detalles y ese entorno de ese hospital que no es fácil. Pero ahora vamos a hablar del tema también muy importante que nos ocupa porque es la pandemia que nos está afectando y que está afectando al mundo, la COVID. Doctor, en este momento preocupa mucho el nivel de ocupación. Hay muchos cabos sueltos que preocupan. El nivel de ocupación, el gobierno dice la positividad altísima, sobre todo la gran cantidad de personas que está yendo a unidades de cuidado intensivos y a los ventiladores, a la asistencia con ventilación asistida, ¿verdad? Esa parte, doctor, ¿qué es lo más agravante, lo más grave que tenemos los dominicanos en este momento de qué preocuparnos? Bueno, para ponerlo en contexto, les doy los números al día de hoy, por lo menos hasta las 10, 11 de la mañana. Tenemos más o menos un 46% de camas disponibles en el país para el COVID. Las unidades de cuidado intensivo están ocupadas en un 62%. Y los ventiladores en un 42%. ¿Qué significa eso? Bueno, eso es muy alto, ¿verdad, doctor? Sí, significa que estamos, vamos a decir, en el punto crítico, perdón, precrítico, para nosotros comenzar, sí, a trabajar intensamente para que no nos ocurra como ha ocurrido en el estado más grande de la Unión Americana, allá en el estado de California, que prácticamente los hospitales tienen ya 24 horas colapsados. Y la causa ha sido una variante del virus que entró desde el oeste, venía de Asia, y ha habido un acúmulo realmente impresionante de pacientes y ya no hay camas. Habría que ver, en la mañana de hoy estaba viendo algunos reportajes directos, la gente pidiendo camas en la calle, ¿no? Desesperada. ¿Pero será, doctor, la misma variante del Reino Unido o esta será otra? No, esa es una variante que vino desde el oeste, desde Japón. Wow. Japón o China, vino desde Asia. Porque las variantes están ahora apareciendo en diferentes puntos del planeta. Sabemos que existe una variante en Europa del Norte, sabemos que existe otra en Inglaterra, otra de Sudáfrica. Estados Unidos tiene variantes y en la tarde de hoy ya se reportan un poquito más de 30 países que tienen ya la variante del virus. ¿Cuántas veces ha variado este virus? Bueno, probablemente debemos andar por unas 22, 23 veces que el virus ya ha variado. Pero la gente que no se asuste, Doris y Altagracia, porque eso es normal. Los virus varían, sí, los virus varían. La gente tiene que entender que el virus es una partícula que no está viva ni muerta, es una partícula simplemente que se asocia con proteínas y entra al cuerpo humano. Y de hecho, la mayoría de los virus varían, unos más que otros. Por ejemplo, el de sarampión casi no varía. Pero ustedes saben lo que pasa con la influenza aquí en República Dominicana, que hay que vacunar todos los años, porque el virus de la influenza varía todos los años. Sin embargo, las vacunas que tenemos, no importa la variación del virus, van a ser efectivas. Esto lo quiero decir muy categóricamente. Pues eso es importante, doctor, porque la verdad que una de las preocupaciones que se ha estado discutiendo es si las vacunas
que ya habían estado elaborándose antes de conocer estas nuevas variantes, saber si eran efectivas o no. Entonces usted dice que sí, doctor, que van a cubrir esas nuevas cepas. Sí, la va a cubrir porque recuerden que en términos puramente prácticos, las vacunas que se están preparando, porque va a haber alrededor no sé cuántas para el verano. Yo he dicho de manera de chanza, pero puede ser una verdad que va a haber tantas vacunas que nos las vamos a estar untando en la piel. Las vacunas son genéticas, esas son las que es más o menos la de Pfizer y la de Moderna. Tenemos la de los vectores virales, que son muchas también. Ahí está la de AstraZeneca. Tenemos las que están basadas en proteínas, que son muchas también. La de los virus inactivos y lo que se llaman las vacunas redirigidas. Esto es vacunas que se usan para otra enfermedad, pero pueden producir inmunidad en el ser humano. Y se está probando precisamente la de la tuberculosis. Se ha estado probando para contener el virus. Entonces vamos a tener muchas, pero de hecho las vacunas, para que la gente lo entienda en términos muy prácticos, lo que la vacuna hace cuando entra dentro de la célula de nosotros, los seres humanos, es producir unas proteínas que luego se van a ir a la periferia de la célula que puede afectarse, y ahí entonces esas proteínas producidas por las vacunas no permite que las proteínas del virus actúen para entrar a nuestra célula. O sea que no importa qué variante tenga el coronavirus, las vacunas van a ser efectivas. Doctor, el Papa Francisco, ese argentino que ha dado mucho que hablar, ha hablado mucho de ese capitalismo salvaje. Parecería que ese capitalismo salvaje que se preocupa tanto por la competencia, por la competitividad, se ha puesto de manifiesto también en las marcas de vacuna. Y en la República Dominicana hubo una gran discusión la semana pasada, que todavía persiste en esta, sobre las marcas. Hay gente que prefiere una, prefiere la otra, y dicen algunos vacunólogos que eso va en contra de la vacuna en sí, porque no hay que estar prefiriendo marcas. Yo quisiera saber su opinión al respecto, doctor. Lo voy a ejemplificar. Tú y yo tenemos que salir para San Pedro de Macorís dentro de unos minutos. Yo me voy en un Volkswagen y tú te vas en un Volvo. Llegamos los dos. Sí. No importa, uno adelante, otro detrás, pero vamos a llegar. Lo mismo con las vacunas. Ahora, sí quiero aclarar ahora más seriamente, quiero aclarar esto, porque es un concepto que la gente tiene que, por Dios, tiene que entenderlo. Si en este momento nosotros vacunamos a la población dominicana con cualquiera de las vacunas que están en el mercado y alcanzamos una inmunidad comunitaria de un 60%, se acabó la pandemia. Y todas estas vacunas tienen una efectividad por encima de 90%. Eso quiere decir que de cada 100 dominicanos que se vacunen, si la efectividad es de un 90%, hay 10 que no se van a inmunizar. Pero si es de un 95%, habrá 5 que no se van a inmunizar. Pero recuerden que no todo el mundo que se vacuna se va a inmunizar. Va a haber un % de todas maneras de personas que no se van a inmunizar. Por eso es que decimos una y otra vez, lo quiero repetir otra vez, que una vez nos vacunemos, por Dios, tenemos que seguir usando la mascarilla y el distanciamiento social, lavarnos las manos. ¿Por qué? Porque un % de nosotros los dominicanos, entre un 5 y un 10, no nos vamos a inmunizar y podemos contagiarnos. Pero además, en lo que la vacuna actúa, van a pasar 7, 14, 28 días, quizás más. Claro, y durante ese periodo, aunque usted esté vacunado, se puede contagiar. Entonces, de eso se trata, que la gente entienda que las vacunas no son 100% efectivas y que siempre habrá un % que su sistema inmunitario no va a responder
Doctor, por un hecho o por otro hecho. Doctor, vamos a pedir un permisito, nos vamos a ir a una pausa y para seguir con ese aspecto ahí de inmunización que usted está hablando, para que nos explique un poquito sobre la inmunización de rebaño que tanto en estos tiempos estamos escuchando hablar de muchas personas, a veces no sabemos si se entiende o no el término y queremos que usted nos edifique al respecto. Regresamos en un momentito, así que no se mueva. 2 por 3 en salud. Continuamos esta conversación con el doctor José Joaquín Puello, un hombre de ciencia de la República Dominicana. Y Doris dejaba en el aire para este segmento la pregunta sobre la inmunidad de rebaño. Parecería que todo el mundo sabe de epidemiología hoy día y se repiten los términos, pero ¿sabe la gente lo que es la inmunidad de rebaño? Hay algunos que han dicho, bueno, toda esa gente hay que dejarla que se con J, ¿verdad? Porque no entienden qué es, doctor, lo que conviene hacer y qué es la inmunidad de rebaño. Sí, la inmunidad de rebaño es cuando un porcentaje, alrededor de un 60%, puede llegar hasta un poco más, de acuerdo a algunas escuelas de epidemiología, pero pongámoslo en 60%. Si 60%, vamos a ponerlo en número mejor todavía, 6.5 millones de dominicanos fueron vacunados y todos quedaron inmunizados. Eso se llama la inmunidad de rebaño. Eso quiere decir que ya el virus, por más que trate de contagiar, no va a encontrar a quien contagiar o le va a ser muy difícil, por 2 razones fundamentales. La primera, que ya tenemos un número bastante alto de personas que ya han sufrido la enfermedad. Eso están inmunizados y sabemos que lo están. Y ya los estudios nos indican que yo mismo puedo constatar aquí públicamente que pacientes míos que muy tempranamente adquirieron la enfermedad, el contagio aquí en Santo Domingo, en el mes de marzo-abril, todavía al día de hoy tienen las inmunoglobulinas G sumamente altas, lo que quiere decir que esa persona no tiene por qué vacunarse, él no va a contagiar a nadie. Pero más todavía hay una segunda razón, y es que nuestra nación es una nación muy joven y nosotros tenemos números más, números menos, tenemos cerca de 4 millones de gente joven por debajo de 16 años. Eso quiere decir que esos muchachos jóvenes, por razones naturales, o no van a contraer la enfermedad, o por otro lado, si la contraen, no son grandes transmisores ni la van a sufrir. Lo que quiere decir que ese rango, ese nivel de población no va a ser vacunado porque ya ellos tienen su propia defensa. Entonces, fíjense lo que significa el uno tener un 60% de la población ya inmunizada. Eso significa que al virus se le va a hacer muy difícil, muy, pero muy difícil seguir contagiando y por lo tanto volveremos a la cotidianidad. Para que la gente entienda también, y lo voy a decir en términos muy coloquiales, nosotros tenemos unas células que se llaman macrófagos. Esa es la célula que si una espinita nos entra en un dedo, como es un cuerpo extraño, ellos van inmediatamente, esas células aparecen para, vamos a decir, destruir esa espinita. Pero nosotros tenemos 2 células increíbles en el sistema inmunitario que se llaman los linfocitos T de tiempo, y los linfocitos B de Barcelona. Entonces, esas 2 células son tan importantes porque producen los anticuerpos que nosotros necesitamos para estar inmunes a una enfermedad. Esas son las células también que de alguna manera se debilitan durante el cáncer y entonces ya no pueden combatir a la célula cancerosa. Pero cuando una persona sufre una enfermedad, esas células inmediatamente adquieren la calidad de verdaderas guerreras para evitar que una bacteria o un virus que entró en nuestro cuerpo pueda progresar, o un cuerpo extraño.
Entonces, eso es lo que se llama la inmunidad. Obviamente, a medida que nosotros vamos avanzando en edad, nuestro sistema inmunitario decrece, pero también decrece si la calidad de vida no es buena, si estamos en un ambiente altamente tóxico, si no respetamos las leyes del medio ambiente, si tenemos una enfermedad como la diabetes, si somos hipertensos, si estamos sobrepeso. Entonces ya esas células no se comportan igual. Pero afortunadamente también, Dios es tan grande que esas células guardan memoria, tienen memoria, así como nosotros tenemos memoria de lo que hicimos esta mañana, también lo que hicimos hace 3 días, también esas células lo tienen. Y cuando entra un virus y ya ellas saben que es un virus dañino, ellas guardan la memoria y atacan al virus inmediatamente. Qué interesante. Qué Entonces, interesante. eso es lo que se llama el sistema inmunitario, que obviamente hemos avanzado muchísimo. En mi época de estudio en la escuela de medicina, no sabíamos mucho sobre la inmunidad y el sistema inmunitario. Ahora sí lo sabemos. Y de hecho, ustedes no se imaginan la cantidad de enfermedades que las vemos todos los días en nuestros hospitales, que es por afectación del sistema inmunológico. Sí, bastante amplio, doctor. Usted al principio de esta intervención hablaba de algo que me llamó la atención, es verdad, la vacuna es nuestra esperanza y esa inmunización que vamos a tener, doctor. Pero usted hablaba hace un ratito estamos ahora en la etapa precrítica, me parece que fue la palabra que utilizó, y queremos que nos explique, doctor, mientras llegue esa vacuna, ¿qué nos espera? O sea, las medidas que estamos tomando hasta el momento, que usted cree que deben seguir, que se deben fortalecer, de no seguirse aplicando, sino de no seguirnos sometiendo todos a los criterios recomendados, ¿qué nos espera? Si de esta etapa precrítica, ¿a qué paso estamos de una ya crítica? Sí, ahí lo que yo le aconsejo a la gente es que en esta etapa, y por Dios, que la gente entienda que esto no es una aseveración económica, ni política, ni gubernamental, ni tiene nada que ver con el aspecto religioso, ni mucho menos. Esta opinión que yo doy es una opinión estrictamente académica, una opinión médica. Y la gente tiene que entender que nosotros los médicos así es como tenemos que hablar. Si bien es cierto que todavía no tenemos la prueba en la mano de que tenemos la variante del virus, pero va a llegar, señora, aquí sigue llegando gente por avión de países donde ya tenemos la variante del virus. Entonces, en esta etapa que nosotros hemos tenido un aumento de los casos, ha sido esencialmente por el hecho de que la gente no ha respetado las medidas restrictivas, definitivamente, porque no hay ninguna duda, y les voy a dar un consejo ahora en unos segundos, porque no hay ninguna duda que ha sido la aglomeración, la fiesta, las bodas, el ir a cultos religiosos, etcétera, etcétera, que ha despertado realmente el contagio. De eso yo no tengo ninguna duda como médico, que esa ha sido la razón. Esas aglomeraciones de jugar dominó en los barrios, inclusive familias que están en la escala económica alta del país, en bodas multitudinarias, etcétera. Señores, todo eso ha sido la causa y no lo podemos esconder. Bueno, hasta tal punto, y aquí viene el consejo, que ya hay suficiente información en las últimas 48 horas para decirle al mundo que en esta etapa nosotros debemos comenzar a usar doble mascarilla. Doble, debemos usar la doble. Si bien es cierto que una es más que suficiente, pero lo que ahora sabemos con absoluta certeza es que usar dos mascarillas de esas, aunque sean las mascarillas blandas esas, todavía nos protege mucho más. Pero señores, hasta tal punto que ya sabemos que se están haciendo las mascarillas con las nanopartículas de cobre, porque las partículas muy microscópicas del cobre detienen el virus si está en la mascarilla.
y ya se están haciendo. Chile ya las anunció que la van a empezar a vender. Mascarillas que se pueden lavar 20 veces y una sola de ellas es como si usáramos dos al mismo tiempo. Pero doctor, ¿qué es lo que, perdóneme doctor Puello, qué es lo que se sabe en las últimas 48 horas que nos lleva a sugerir, o que lo lleva a usted a sugerir, el que se use mascarilla doble? ¿Es la posibilidad de que tengamos la siguiente cepa del virus en el país? Y eso es lo que están viendo los epidemiólogos en los países donde ya están viviendo con una o dos variantes del virus, que inmediatamente comenzaron a recomendar el doble uso la doble mascarilla. Inmediatamente comenzó a descender el contagio, pero además el distanciamiento social. Miren, sabemos tanto sobre eso que si en un estudio de televisión como ustedes están ahora hay 10 personas sin mascarilla y entra uno que esté contagiado, en menos de 19 minutos ya habrá un infectado. Entonces, eso lo sabemos, y sabemos que ya a la hora y 15, hora y 20, ya de ese grupo que están ahí, más del 50% ya tendrán el contagio. Entonces sabemos tantas cosas que hay que irlas transmitiendo y que la gente entienda que los médicos que trabajamos para el Estado, cuando nosotros decimos esto, que trabajamos en los hospitales públicos, no es un tema político, este es un tema altamente médico, de protección del ciudadano común. Y otra cosa, miren, otra cosa que a mí me o nos ha empezado a mortificar a nosotros los médicos, es que cada día estamos viendo ya pacientes de 18 años, de 19, de 25, de 30, de 35. Eso no ocurría unos meses atrás. Infectado que requiere hospitalización. Pero doctor, esa preguntita... Y muertos. Muerte. Esa pregunta vamos a desarrollarla un poquito más, porque a veces se creen los jóvenes, no, a nosotros no nos va a pasar nada. Pero queremos que usted nos explique un poquito qué pasa con los jóvenes también cuando se infectan del COVID-19. Pero vamos a pedirle un permisito, doctor, nos vamos a una pausa y regresamos. 2x3 en salud. Seguimos aquí recibiendo esa cátedra sobre COVID con el neurocirujano José Joaquín Puello. Doctor, antes de la pausa usted hablaba de los jóvenes y decía que le preocupa que se están viendo casos de personas de gravedad, vamos a decirlo así, en la enfermedad en personas jóvenes. ¿Cuál es la experiencia que tenemos en el país al respecto? Sí, nos ha sorprendido que a medida que ha ido pasando el tiempo, estamos viendo cada vez más personas jóvenes malamente contagiados y con las complicaciones del coronavirus. La explicación que hay sobre esto es la carga viral. Obviamente, si hay jóvenes encerrados en una discoteca toda la noche, bailando sin mascarilla, en un ambiente que no tiene ventilación, y entra un contagiado, no hay ninguna duda que inmediatamente él hable o estornude o tosa, son millones y millones de partículas de virus que van a entrar por la nariz de cualquiera de los presentes. A mayor carga viral, no hay ninguna duda de que entonces la enfermedad es peor. Y precisamente cuando hablamos de la mascarilla también se trata de eso. La posibilidad de infectarnos o de contagiarnos con la mascarilla puesta es apenas 0.4%. Sin ella es 75%. 75 de cada 100 personas que no la usan se van a contagiar frente a alguien que tenga el virus. Y si es muy cercano y no se guarda el distanciamiento social, la carga viral es mayor. A mí me sorprende, y todavía como médico me sorprende, se lo digo así como suena, que de repente lo hemos visto varias veces, entra un paciente un martes en la noche y ya el jueves está muerto. Dice, caray, pero en 48 horas... ¿Qué pasó? Mató un ser humano. La carga viral, además de las condiciones que pueda tener una persona. Pero los jóvenes generalmente son sanos. Y sin embargo estamos viendo que cada día más
el rango de edad que está atacando ya no solamente a las personas por encima de 50, 60 años, sino a jóvenes de 18, 19, 20, 25, 35 años. A eso hay que ponerle definitivamente atención. ¿Se están viendo jóvenes de esas edades en cuidados intensivos, doctor? Que maneja. Ya. Jóvenes en cuidado intensivo y otros que están aislados, pero en malas condiciones, aislados, muchos de ellos en sus casas, pero otros en clínicas y en centros hospitalarios privados. Definitivamente es así. Lo que quiero decir con esto es que, por Dios, no es una simple gripe, vamos a cuidarnos. Esta semana, doctor, hubo toda una discusión en el país por el asunto de la cepa. ¿Conocemos en la República Dominicana cuál es la cepa? ¿Es la cepa original que está circulando del SARS-CoV-2? ¿Cuál es la que está circulando? ¿Ya habrá mutado? ¿Qué se conoce? ¿Qué se sabe? ¿Qué estudios se están haciendo? Sí, los estudios habría que hacerlo fuera porque habría que mandar uno de los infectados más recientes o infectados más recientes, mandar a estos virus para ver si entonces coincide con la cepa que está, la cepa que nos queda más cercana a la de Estados Unidos, no hay ninguna duda, pero también la que puede venir de Inglaterra. Ustedes saben que entraron 2 o 3 aviones, 3 aviones exactamente, hace unos días que vinieron con jóvenes, dominicanos que estaban en Inglaterra y vinieron a buscar británicos. Bueno, esa gente fue, afortunadamente, de parte del Ministerio de Salud, esa gente fue erradicada del aeropuerto, se fueron llevados a un centro de vigilancia y aislamiento, y eso es lo que procede. Pero ahora vamos más lejos. Ahora, señores, acaba de salir ya la guía final de las autoridades norteamericanas, que para usted montarse en un avión que sale de Estados Unidos tiene que tener la PCR 3 días antes, pero si usted llega de un país donde ha habido contagio, tiene que estar entre 7 y 14 días en cuarentena. Y esa es la fórmula realmente para detener el contagio. Existe otro grupo de riesgo, doctor, que son las embarazadas, y en torno a ellas nosotros no tenemos los datos de cuántas han muerto en el país, igual que el personal médico, pero sobre las embarazadas hay teorías de por qué no hay alta mortalidad. ¿Qué es lo que conoce usted al respecto? Sí, mira, hay muchos estudios ya sobre las embarazadas. No hay ninguna duda que ellas, dependiendo de su edad, el contagio transcurre prácticamente como ocurre en cualquier otra persona. Es interesante que no todo el producto, que es el bebé que nace, está contagiado. Realmente es muy bajo la transmisión a través de la sangre de la madre. Y eso es interesante, y eso solamente se explica otra vez por el sistema inmunitario. O sea, que no hay transmisión vertical, doctor. Parece que no la hay, parece que no la hay. Ha habido uno que otro caso, pero son muy raros. Entonces es interesante. Y la única explicación posible de esto es que hay un proceso natural en la madre que está en el embarazo, que su sistema inmunitario se refuerza y por lo tanto transmite ese refuerzo al bebé que van a nacer. La pregunta que mucha gente me hace, entonces, si yo estoy embarazada, doctor, ¿me puedo vacunar? Claro que sí que te puedes vacunar. Te va a reforzar tu sistema inmunitario, no importa la cantidad de semanas de embarazo. Y en eso sí estamos correctos. En cuanto a los pacientes que sufren de VIH, de SIDA, ya ese es otro tema. Hay que tomarlo con mucho cuidado porque muchos de ellos, como ustedes saben, están inmunosuprimidos. Entonces hay que tener mucho cuidado con los que están en inmunosupresión. Y esas personas probablemente vamos a tener que esperar
para determinar la vacunación de ellos. O sea, esa gente, ellos, doctor, no entrarían dentro de esos grupos vulnerables que entrarían primero a vacunación. ¿No se recomienda a los que viven con VIH? En este momento lo que se recomienda es mucha prudencia con ellos. Ahora bien, un paciente que tenga VIH, que está perfectamente bien controlado con los medicamentos retrovirales, esa persona se puede vacunar, pero hay que establecer una vigilancia de varios días sobre esa persona. ¿Y los que tienen enfermedades autoinmunes, doctor? Igualmente los que tienen enfermedades autoinmunes se pueden vacunar si están controlados, pero también hay que mantenerlos en una vigilancia por 3 o 4 días para ver la reacción de la vacuna. Hasta ahora ese es el protocolo que se va a utilizar. Doctor, ¿hay algunos aspectos que usted quería considerar antes de que cerremos el último segmento del programa que nos había dicho? El aspecto económico, obviamente que no hay ninguna duda que esto nos ha afectado a todos, no hay ninguna duda que hay gente que ha sufrido mucho económicamente, muchos, ¿cómo se llaman? Pequeñas empresas quebradas, muchos chiriperos, gente que tiene un salón de belleza, que tiene una pequeña oficinita donde hace su trabajo, unos que venden tela, venden hilos, etcétera, los minoristas, y esa gente ha sufrido mucho. Pero yo creo que hay una esperanza para ellos. Yo creo que la vacuna va a ser importante para que ellos puedan abrir. Y mientras tanto, lo que una y otra vez se repite es que el Estado tiene que ir en ayuda de esas personas para que no se desvirtúe la lucha contra la pandemia. En segundo lugar, hay que procurar proteger las líneas de producción de la nación, sin lugar a dudas. Miren, señores, vamos a tener que vacunar los centros turísticos a todos. Va a haber que cerrar Higüey y Punta Cana y Puerto Plata y vacunar a toda esa gente desde que lleguen las vacunas. Y por otro lado, el costo de las vacunas, hay una lucha feroz de las grandes compañías. Miren, la más barata hasta ahora es AstraZeneca, cuesta 7 euros, más o menos 400 pesos las 2 dosis, pero de ahí en adelante las vacunas andan por 33, 50, 60 y hasta más euros. Entonces también el gobierno ha tomado, entiendo yo, previsiones interesantes. Si viene la de AstraZeneca, mi recomendación es que vamos a ponernos la de AstraZeneca porque nos vamos a inmunizar 90% de nuestra población y ahí va a terminar la pandemia. Pero si viene la de Pfizer, bueno, pues nos ponemos la de Pfizer, o si viene la del Instituto Gamaleya de Moscú o una de las chinas. Entonces hay que usar las vacunas que vengan. Y yo creo que en ese sentido el gobierno ha actuado con sensatez, de que ya dijo el ministro de Salud que probablemente iba a ser más de una vacuna, y esa es una buena decisión. Ana, mientras tanto, doctor, las recomendaciones a la gente vamos a reiterarla, porque de que hay mucha gente suelta en banda haciendo lo que quiere, la hay. Las recomendaciones finales suyas como hombre de ciencia. Es pensar que las medidas restrictivas es para ayudar a la gente, igual que las vacunas, pensar que todo lo demás que hemos venido hablando funciona. Miren, no hay posibilidad frente a un contagiado allá en el hospital, en Secano, donde yo trabajo, en la ciudad sanitaria, si ese paciente entra a mi hospital, como entran todos los días, y está a 6 pies de donde yo estoy, no hay posibilidad de que yo me pueda contagiar. Pero si yo uso la mascarilla, mucho menos. Si yo me lavo las manos, mucho menos. Pero ahora, frente a la posibilidad de que venga una variante muy contagiosa, lo que se recomienda es el uso de doble mascarilla, todo el mundo que la esté usando. Bien. La doble mascarilla sería una doble herramienta de prevención ante la posibilidad de que esté circulando o pueda llegar pronto esta nueva variable del virus. Claro, poner el candado antes que nos roben. Y yo creo que esa es una buena decisión, la gente que está usando la doble mascarilla. De hecho, ya ustedes en los hospitales ven cómo la estamos usando nosotros. Inclusive comenzamos en el quirófano, pero ya la estamos usando fuera del quirófano también la doble mascarilla. ¿Ustedes en Secano han tenido alto nivel de infección en el personal médico, doctor? ¿Han tenido contagio?
Y hemos tenido muertes. El colegio médico, el presidente del colegio médico informó hace poco que han muerto casi 40 médicos, han muerto inclusive matrimonios. Sí, Y enfermeras también un número considerable de contagiados, bueno, por cientos. Y las muertes entre los médicos sí sobrepasa ese número. Bueno, claro, desde aquí, con ustedes dos, un reconocimiento tremendo a los familiares de esos médicos y enfermeras que han muerto, ¿no? Que gente que trabajó con gallardía, con valentía, todos los días. Algún día vamos a narrar esas historias de los cuidados intensivos en nuestros hospitales. Ponen los pelos de punta. Así es. Gloria, hay que decirle al doctor que esta semana la viceministra de Salud Colectiva, la doctora Ibelice Acosta, y el doctor Edith Pérez Ten, junto con Ronald, el director de epidemiología, hicieron un reconocimiento. Dice que nuestra letalidad, entre otras cosas, es el gran trabajo que está haciendo el personal médico y de enfermería. Así que nuestro abrazo para ellos solidario y nuestro agradecimiento por todo ese trabajo. Y están cansados. Yo los veo todos los días y hablo con los equipos nuestros de allá de Secanote y de la ciudad sanitaria. Están cansados, agotados y sin embargo entran a su guardia de 24 horas con la alegría en los labios, pero las caras ahí en la unidad de cuidados intensivos son caras tristes. Señores, ver la gente morir sola, señores, eso es un espectáculo horrible desde el punto de vista humano. Y de verdad que yo tengo que hacer un reconocimiento, bueno, más allá de lo que mi alma pudiera decir de la valentía y la gallardía de las enfermeras y de los médicos dominicanos. Así es, doctor, nos unimos, Tati y yo, a ese reconocimiento que usted le está haciendo a todo el personal de salud, médico, enfermera y a todos aquellos que están exponiéndose día a día en nuestros centros de salud públicos y privados. Doctor, queremos darle... ¿Sí? Que limpian. Sí, todo el personal. Las ropas sucias, usted sabe de qué, de sudor y de todas las cosas humanas. Definitivamente, es una cadena de héroes, vamos a decirle así. Esa gente pobre que trabaja, que vive en nuestros barrios, o sea, con qué compasión y con qué entrega están en nuestras unidades de cuidado intensivo. Así es, doctor, así es. Bueno, doctor, vamos a darle las gracias. La verdad que con usted siempre nos damos banquete, definitivamente. La invitación para que vuelva a hablar de la ciudad sanitaria. Así es, el próximo programa con usted va a ser de la ciudad sanitaria. A nuestros amigos televidentes también agradecerles su fidelidad cada sábado siempre con nosotros a esta hora. Y nos siguen en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Asimismo, 2x3 en salud. Será hasta la próxima semana. Gracias, doctor. Gracias, señores.